En este vídeo seguimos avanzando sobre el primer tema del máster de Unity. Y lo que haremos en concreto es desarrollar un minijuego para 2 jugadores, en el que cada jugador moverá a través del teclado un cubo y a partir de ahí el juego consistirá en que cada jugador deberá recoger la mayor cantidad posible de monedas. Esas monedas aparecerán en posiciones aleatorias de un plano que deberemos crear. Y aquí podéis ver la descripción con los requisitos del juego, los cuales los he dividido en 3 partes. La primera parte consistirá en desarrollar el script que permita a cada jugador mover un cubo y luego además un script asociado a la cámara para que en todo momento mantenga visibles a ambos cubos. Entonces, si los 2 cubos se separan mucho, pues la cámara deberá alejarse para que en todo momento podamos ver los 2. Luego tendríamos la segunda parte en la cual crearemos la moneda y la programaremos para que en el momento que sea recogida aparezca en una posición aleatoria. Además, esa moneda, en el momento que la recoja alguno de los jugadores, habrá una posibilidad de generar una moneda adicional. Sin embargo, como máximo, únicamente pueden haber 5 monedas en pantalla. Si se llega a ese límite, ya no habrá posibilidad de generar una nueva. Y además la moneda será un cilindro que deberá rotar de forma constante. Y luego ya para finalizar tenemos la tercera parte, en la cual lo que haremos es crear un marcador para cada jugador. Entonces en cada momento se deberá mostrar la cantidad de puntos que ha obtenido cada uno de los jugadores. Y por otra parte, crearemos distintos tipos de monedas. Monedas de oro, de plata y de bronce. Dependiendo del tipo de moneda, dará más o menos puntos. Y luego además se debe añadir una funcionalidad extra, y es que si un jugador recoge una moneda de oro, que en este caso da 5 puntos, la velocidad de movimiento de ese jugador se debe reducir durante 5 segundos, de modo que el otro jugador tendrá más posibilidades de coger monedas durante esos 5 segundos. Y ya para finalizar, se debe buscar un modo para que el juego termine, ya sea por tiempo, por cantidad de monedas o cantidad de puntos. Y bien, empecemos por la primera parte. Y para ello reutilizaremos el script de movimiento que utilizamos en el último vídeo, el cual nos permitía mover un cubo a través de las flechas del teclado. Pues bien, ahora no será a través de las flechas del teclado, sino que tendremos 4 variables públicas que nos permitirán indicar las teclas que queremos asociar a las 4 posibles direcciones donde movamos el cubo. Y luego ya veremos el script que permitirá a la cámara ser capaz de mantener visibles a ambos cubos en todo momento. Y además debemos tener en cuenta que estos cubos deberán estar encima de un plano. Entonces, como siempre, lo mejor sería que pausarais el vídeo e intentarais realizar esta primera parte y ya cuando la tengáis desarrollada, seguís con el vídeo y veis la solución. Y bien, para ello vamos a ir a Unity, donde tenemos abierta la escena tal y como la dejamos en el último vídeo. Sin embargo, ahora vamos a crear una escena nueva, a la cual llamaremos Juego Cubos. Para ello iremos a la carpeta Escenas, clic derecho, Scene, Juego Cubos, la abriremos y vamos a empezar creando el suelo. Para ello, clic derecho sobre la jerarquía de objetos de la escena, 3D Object, Plane. Le pondremos de nombre suelo y lo vamos a resetear para ponerlo en las coordenadas 0, 0, 0. Y a continuación vamos a utilizar un material para ese suelo, el mismo que utilizamos en el vídeo anterior. Iremos a la carpeta materiales, cogeremos el material suelo y lo arrastraremos al inspector del Game Object suelo, de modo que tendremos el plano con el material aplicado. Ahora lo siguiente será crear un cubo. De nuevo clic derecho, 3D Object, Cube. Y le vamos a llamar por ejemplo cubo rojo. Resetearemos también su posición. Sin embargo, como ahora ambos Game Objects tienen como punto central las coordenadas 0, 0, 0, el cubo está justo cortado por la mitad por el plano. Entonces, para solucionarlo vamos a bajar el suelo a menos 0,5, ya que el cubo en principio tiene escala 1, 1, 1. Si bajamos 0,5, el cubo lo veremos de forma completa. Y además el suelo lo vamos a hacer más grande, escala 10 en el eje X y 10 en el eje Z. Ahora aparte la cámara la vamos a subir un poco hacia arriba, por ejemplo en Y igual a 5, y vamos a poner la rotación en el eje X, por ejemplo, a 25. A continuación seleccionaremos el Game Object cubo rojo y le arrastraremos el material rojo. Voy a esconder esto y ahora lo siguiente sería añadir el script
mover con flechas, que es el que vimos en el último vídeo, en el cual directamente movía el cubo con las flechas del teclado. De hecho, si lo ejecutamos, podemos ver que el cubo se está moviendo y estoy utilizando las flechas del teclado. Pero claro, aquí están predefinidos los controles y siempre que utilice este script, cualquier GameObject que tenga asociado este script se moverá con las flechas del teclado. Entonces, para poder configurar desde el propio inspector esas 4 teclas correspondientes con las 4 direcciones, lo que he hecho es crear otro script muy similar. De hecho, voy a añadir los dos para que veáis la diferencia. Este era mover con flechas y luego tenemos mover con flechas personalizable. Aquí la diferencia es que además de la velocidad, tenemos 4 variables públicas llamadas arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto me permite desde el propio inspector seleccionar una de las teclas. Si hago clic en el desplegable de arriba, puedo ponerle por ejemplo ahora que con la tecla W vaya hacia arriba. Luego abajo pondré la tecla S. Para ello, como hay más de una combinación que empieza por S, deberemos ir pulsando la S hasta que realmente encontremos la letra como tal. Luego para la izquierda lo mismo, pulsaremos la A hasta que encontremos la letra A. Finalmente para la derecha la letra D. Iremos pulsando hasta que nos aparezca la D. Una vez la tengamos, intro, y ya tendríamos configurado el cubo rojo para moverlo con estas 4 teclas. Vamos a abrir los dos scripts para que podáis ver la diferencia entre uno y otro. Este sería el que vimos en el último vídeo. Sin embargo, aquí, aparte, habíamos añadido los else if para que únicamente se pudiera mover en una de las 4 posibles direcciones. No obstante, voy a quitar los elses para que así se pueda mover en diagonal. Si no entendéis de lo que hablo, os recomiendo que antes veáis el vídeo anterior del curso. Entonces aquí tendríamos el mover con flechas del último vídeo y aquí tendríamos el mover con flechas personalizable. La diferencia es que creamos 4 variables públicas de tipo keycode correspondientes a las 4 posibles direcciones. Entonces los 4 ifs hacen referencia a esas 4 variables de tipo keycode, arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto nos permite utilizar el mismo script para los 2 cubos, configurando cada uno de los cubos con unas teclas. Entonces ahora crearemos otro cubo, duplicaremos el cubo rojo y lo configuraremos en este caso con las flechas del teclado. Para ello le pondremos como nombre cubo verde, lo desplazaremos un poco a la derecha, por ejemplo en X igual a 5, le pondremos como material el color verde y configuraremos ahora las 4 teclas, la flecha arriba para ir arriba, la flecha abajo para ir hacia abajo, flecha izquierda para la izquierda y flecha derecha para ir hacia la derecha. De este modo conseguiremos mover el cubo verde con las flechas del teclado, mientras que el cubo rojo lo moveremos con las letras W, S, A y D. Y además el cubo rojo lo voy a poner, por ejemplo, en X-5. Y bien, pasemos ahora a ver el script que permite a la cámara mantener visibles a ambos cubos en todo momento. Y para ello, lo primero, crear 2 variables públicas de tipo transform, llamadas cubo1 y cubo2, que serán los 2 transforms que tendrá en cuenta la cámara para poder posicionarla. Entonces, para que en todo momento estén visibles ambos cubos, debemos actualizar la cámara de forma constante, y por ello, el código lo incluimos dentro del update. Lo primero que hacemos, crear un vector 3 llamado punto medio, que me determinará el punto exacto entre ambos cubos. Si dibujáramos una línea imaginaria desde el centro del cubo 1 hasta el centro del cubo 2, justo a la mitad de esa línea imaginaria tendríamos el vector 3 punto medio. Y para ello sumamos las posiciones de ambos cubos y luego dividimos entre 2. Esto lo podemos ver claro si vamos a Unity y vemos ahora los 2 cubos tal y como los tenemos ahora. Ambos cubos tienen Y y Z a 0. Por lo tanto, únicamente nos fijaremos en el valor en el eje X. El cubo rojo está en -5 y el cubo verde está en 5. Si sumamos ambos da 0. Por lo tanto, el punto central entre ambos cubos son las coordenadas 0, 0, 0, que estaría por esta parte. Entonces, a partir de ese punto central, lo que haremos es desplazar la cámara hacia atrás dependiendo de la distancia que haya entre ambos cubos. Entonces, una vez tenemos ese punto medio, lo siguiente será calcular la distancia que hay entre un cubo y el otro. Y para poder obtener esta distancia, que será un float entre ambos cubos, utilizamos la magnitud, como ya explicamos hace algunos vídeos. Entonces restaremos las posiciones de ambos cubos y obtendremos la magnitud. Esa magnitud es la que utilizaremos para desplazarnos hacia atrás con la cámara y casi en todo momento estén visibles ambos cubos. Entonces volveremos de nuevo al script y calcularemos esa distancia. La distancia es la resta de ambas posiciones y luego ya obtenemos la magnitud.
Aquí realmente el orden da igual, la magnitud será la misma si ponemos primero cubo 1 o ponemos cubo 2. Aquí no importa, no es lo mismo que en el vector de dirección, que en ese caso el orden sí es importante. Y bien, entonces, una vez tenemos ya la distancia, aquí tenemos una instrucción opcional para asegurarnos que la cámara no se acerca demasiado a los GameObjects. Entonces, como mínimo, he puesto la distancia a 10. La función max de la clase matf se quedará con el valor máximo, o con la distancia o con un 10. Si la distancia fuera menor a 10, pues siempre pondríamos un 10. Y como última instrucción, lo que hacemos es modificar la posición de la cámara. Para ello nos colocamos en el punto medio que hemos calculado antes y restamos transform.forward multiplicado por la distancia. Aquí importante el detalle transform forward. No es lo mismo que vector 3 forward. Mientras que el vector 3 forward es estático en el sistema de coordenadas, el transform forward es relativa a la cámara, lo que significa que si el objeto girara, si la cámara girara, el transform forward también giraría con él. Por lo tanto, siempre apuntará en la dirección en la que esté mirando el frente de la cámara. Y bien, pasemos a comprobar que realmente esto funciona. Y para ello volveremos a Unity, iremos a la cámara, añadiremos el componente cámara 2 cubos y el transform del cubo rojo lo pondremos en cubo 1 y luego el cubo verde lo añadiremos al transform del cubo 2. Si lo ejecutamos, ahora con las flechas del teclado muevo el cubo verde y con las letras W, A, S y D muevo el cubo rojo. Si os acerco mucho, la cámara en todo momento se mantiene relativamente alejada y si lo separo, pues la cámara cada vez se aleja más. En todo momento ambos cubos estarán visibles. Y si por ejemplo volviera al script y quitara esta línea, cuando los cubos se acerquen mucho, la cámara también estará mucho más cerca. Entonces, para evitar esto, utilizamos esa instrucción. E incluso podríamos, dentro del propio script, ponerle aquí un float con la distancia mínima y pasársela como parámetro a el matf.max. Entonces, si ahora volvemos al script, podemos poner, por ejemplo, distancia mínima 5 y si os acercamos mucho, pues ya no se acerca tanto. A partir de ahí podríamos jugar con ese valor para indicarle de forma más exacta la distancia mínima que nos gustaría. Y bien, con esto ya tendríamos la primera parte. Pasemos ahora a la parte 2. Aquí se nos pide crear una moneda que debe aparecer en una posición aleatoria del plano cuando alguno de los cubos la toque. Esta moneda será un cilindro que deberá rotar constantemente. Y además debe existir la posibilidad de que al tocar esa moneda se genere una moneda adicional, pudiendo haber como máximo en pantalla hasta 5 monedas. Entonces, como siempre, lo mejor sería que intentarais hacerlo por vuestra cuenta y luego ya sigáis con el vídeo y veis la solución. Entonces, aquí lo primero que haré es crear un 3D Object de tipo cilindro. Y además lo vamos a girar 90 grados en el eje Y. Y vamos a poner la escala también en el eje Y mucho más pequeña, por ejemplo, a 0,1. Y además la moneda la vamos a poner en Z igual a 10, para que se vea un poco más lejos. Ya a la moneda le vamos a añadir un material que tenemos aquí en color amarillo. Incluso el propio material lo vamos a poner un poco más metálico. Para ello seleccionaremos el material y pondremos el metallic al máximo, a 1. Seleccionaremos el GameObject y le vamos a poner, por ejemplo, de nombre moneda. Lo siguiente será crear un nuevo script al cual le llamaremos, por ejemplo, moneda. Y bien, en primer lugar, simplemente lo que haremos es que la moneda rote. Para ello, crearemos un public float velocidad que indicará la velocidad de rotación. Entonces, dentro del update, transform rotate y le pasaremos un vector 3 indicando esa rotación. Y en principio, deberíamos rotar sobre el eje Y. Entonces, para ello, 0 velocidad, importante aquí también, multiplicado por time delta time, de modo que esa velocidad sea por segundo, finalmente 0. Si lo guardamos y lo ejecutamos y le ponemos, por ejemplo, una velocidad de 100, fijaros ahora cómo está rotando. Esto es porque realmente está rotando en el eje X, ya que de inicio la teníamos rotada en el eje X 90 grados. Es por ello que como ahora la tengo rotada 90 grados en el eje X, pues la rotación la deberé hacer respecto a Z. Entonces pondremos 0, 0 y luego ya velocidad multiplicado por time delta time. Ahora sí, si lo guardamos y lo ejecutamos de nuevo y ponemos, por ejemplo, la velocidad a 300, ahora sí la tenemos girando como si no tuviera rotación de inicio y girara sobre el eje Y. De hecho, cojo el cubo rojo y roto sobre el eje Y, está rotando igual que la moneda.
Pero claro, el cilindro, como lo hemos rotado 90 grados, por ello debemos rotar sobre el eje Z. Y bien, entonces ya tenemos la moneda girando. Ahora lo siguiente sería programarla para que, si alguno de los dos cubos la toca, que aparezca en otra posición aleatoria del plano y además exista la posibilidad de que cree una moneda adicional. Entonces nos hará falta que la moneda tenga una referencia a cada uno de los cubos para saber qué cubo es el que la toca. Esto realmente se podría hacer con colliders y con eventos relacionados a colliders. Si por ejemplo, en vez de ser dos cubos fueran muchísimos. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando ya profundicemos sobre las físicas, los colliders, los rigid body, etc. Ahora de momento, para este primer minijuego, lo podemos hacer perfectamente sin hacer uso de colliders. Entonces, como digo, la moneda deberá tener una referencia a cada uno de los cubos. Para ello volveremos de nuevo al script y lo que vamos a hacer aquí es crear dos transforms llamados cubo 1 y cubo 2. Y además también le podríamos poner un float con la distancia mínima para recoger, que en principio la podríamos poner a 1. Y la velocidad de rotación, por ejemplo, la pondremos de inicio en 300. Estos valores, al ser públicos, si no los ponemos, realmente no pasa nada. Y de hecho, cuando los modificamos en el inspector, este valor ya no lo tiene en cuenta. Sin embargo, en el momento que añadimos este script a un GameObject, por defecto se ponen estos valores. Entonces, si por ejemplo desde código añadiéramos directamente a un GameObject este script, si no hiciéramos nada más, pues estos serían los valores que tendría por defecto. Y bien, entonces a continuación, dentro del update, deberemos comprobar si alguno de estos dos cubos está lo suficientemente cerca como para recoger la moneda y que la moneda aparezca en otro sitio. Entonces lo que vamos a hacer es if vector3 distance transform position, que será la posición de la moneda, coma, cubo1.position, si esa distancia es menor a la distancia para recoger, entonces en ese caso es que el cubo 1 ha cogido la moneda. Podríamos de momento poner un mensaje de log, debug.log, indicando el cubo, dos puntos, y concatenado por ejemplo con cubo1.name ha cogido la moneda. Con ello accederemos al nombre que tiene el GameObject asociado a este transform en la jerarquía de objetos. Entonces podríamos copiar esta línea exactamente igual aquí abajo, pero ahora teniendo en cuenta que el cubo es el cubo 2. Y a continuación vamos a crear aquí un método que se llame, por ejemplo, mover moneda. Aquí lo que haremos pues es crear una posición aleatoria donde se moverá la moneda. Vector3 posición aleatoria igual a new vector3, teniendo en cuenta que se va a mover en los ejes X y Z. En Y, que es la altura, no lo vamos a mover. Entonces aquí podríamos poner pues un random.range según los valores máximo y mínimo que queramos. Por ejemplo, lo podríamos poner entre -10 y 11. Luego en el eje Y un 0 y en el eje Z lo mismo. Random range, -10 y 11. El método sería de tipo void. Entonces aquí realmente el valor estará entre -10 y 11 sin incluirlo. Es decir, entre -10 y 10. Tanto en X como en Z. Entonces una vez ya tenemos la posición aleatoria, pues lo que haremos es transform.position igual a posición aleatoria. Y con ello, de momento, ya la moneda reaparecería en otro sitio. Y ahora simplemente faltaría pues invocar a este método siempre y cuando alguno de los dos cubos se haya acercado lo suficiente a la moneda. Mover moneda tanto en el primer if como en el segundo. Si lo guardamos y volvemos a Unity, ahora deberíamos al script moneda arrastrarle los transform de los dos cubos. El cubo rojo lo pondremos en cubo 1 y el cubo verde lo pondremos en cubo 2. Y ahora cuando lo ejecutemos, si el cubo verde se acerca mucho a la moneda amarilla, fijaros que la moneda amarilla ha desaparecido. Y aparte, por consola me indica el cubo verde ha cogido la moneda. Si ahora la cojo con el rojo, me indica el cubo rojo ha cogido la moneda. Aquí, por ejemplo, si la cámara no queremos que esté tan cerca, porque ahora la moneda no la encontramos, podríamos poner la distancia mínima un poquito más lejos y ahora ya que busquen pues dónde puede estar esa posible moneda. Vamos a poner en la vista de escena el eje X en horizontal y el eje Z en vertical. Nos alejaremos un poco y así podremos ver mejor pues dónde va apareciendo la moneda. Por ejemplo, el verde la ha cogido una vez, otra, ahora la coge el rojo, el verde. Y bien, pero ahora deberíamos añadir la opción de que se genere una moneda adicional habiendo un máximo de 5 monedas. Entonces para ello volveremos de nuevo al script y dentro de mover moneda podríamos crear una condición. Por ejemplo, if random range 0,5 igual a 0. Esto me obtiene un entero entre 0 y 4. Entonces siempre y cuando sea 0 entrará dentro del if. Entonces habrá una posibilidad entre 5 de generar una nueva moneda.
Entonces para ello de nuevo crearé una posición aleatoria para esa moneda adicional. Puedo copiar este código que tengo aquí y reutilizarlo. Ahora la diferencia es que no haré un transfer position. Entonces lo que haré será instanciar un nuevo GameObject a partir del GameObject en el cual me encuentro ahora. Haré un clon realmente del GameObject que tiene asociado este script. Y para ello crearemos una instancia a través de este método, pasándole como primer parámetro el GameObject actual a través de la instancia GameObject. Luego a continuación la posición aleatoria donde quiero que aparezca esa moneda adicional. De nuevo utilizamos la posición aleatoria y finalmente un quaternion con la rotación. Aquí sin embargo no puedo utilizar el quaternion identity porque realmente la moneda la tendría sin rotación, ya que al utilizar este método le debo indicar tanto la posición como la rotación de forma manual, no la clona directamente a través del GameObject. De hecho, si lo guardamos y volvemos ahora a Unity para comprobarlo, al ejecutarlo, si ahora cogemos la moneda y en algún momento crea algún clon, ahora fijaros que hay dos monedas, pero la otra moneda no está girando bien. Ese clon está girando en el eje Z, pero como la rotación en principio está a 0, pues no gira de la forma esperada. Entonces cuando instanciemos esa nueva moneda, deberemos indicarle esa rotación de 90 grados en el eje X. Entonces por ello, dentro del script, deberemos crear ese quaternion de rotación inicial. Para ello lo podemos hacer a través de quaternion rotación inicial. Y será igual a quaternion Euler, indicándole aquí las rotaciones de los tres ejes. En X 90 y en el resto a 0. Entonces cuando creemos esa nueva instancia, creando un clon de esa moneda, le indicaremos la posición aleatoria y la rotación de inicio que debe tener ese clon. Entonces ahora sí deberá girar ya de forma correcta. Y para que me genere las monedas aleatorias más veces, pues vamos a poner aquí una posibilidad del 50%. Me generará un aleatorio entre 0 y 1 y cuando sea 0, pues creará una nueva moneda. Sin embargo, aquí no estamos teniendo en cuenta que hay un máximo de 5 monedas. Para hacer esto, podríamos poner aquí una variable estática llamada, por ejemplo, cantidad monedas. Private static int cantidad monedas, que en principio será 1. Pero siempre y cuando se genere una nueva moneda, aquí podríamos poner pues cantidad monedas más. Entonces la condición será que coincida el aleatorio, pero además que cantidad monedas sea menor que 5, ya que cuando tengamos 4 monedas entrará dentro aún y creará esa quinta moneda. Bien, lo guardaremos. Volveremos a Unity y vamos a comprobar que realmente funciona. Entonces con el cubo verde voy a empezar a coger monedas. Aquí tendríamos 2. Poco a poco irán apareciendo cada vez más hasta que habría un máximo de 5 monedas. Fijaros que ahora ya en todo momento hay 5. Cuando cojo una, desaparece la otra. Siempre que coja una, al final esa reaparece en otro sitio. Aquí incluso lo podríamos personalizar todavía más a través de un public int cantidad máxima monedas. En principio es 5, se lo pasaríamos a la condición que tenemos aquí abajo y con ello tendríamos en cuenta esta variable a la hora de ir generando nuevas monedas. E incluso aquí en la probabilidad de que genere una nueva moneda también podríamos poner arriba una variable pública que se llame, por ejemplo, public int probabilidad nueva moneda y que sea un valor que vaya entre 0 y 100, por ejemplo. Esto lo podríamos hacer aquí directamente a través de un range 0 y 100. Con ello en el inspector me limitará un valor entre 0 y 100. Si el valor es 0, pues no aparecerá nunca una nueva moneda, mientras que si el valor es 100, pues siempre aparecerá una nueva moneda, teniendo en cuenta, claro, que no se haya llegado al máximo de monedas. Entonces abajo deberíamos generar un aleatorio entre 0 y 101. Entonces si ese valor aleatorio es menor que probabilidad de nueva moneda, eso es que se generará una nueva moneda. Si por ejemplo la probabilidad es 100, siempre se va a cumplir. Aquí realmente no pondríamos 101, pondríamos 100, ya que hay 100 posibles valores, del 0 al 99. Al poner 100% siempre debe crear una nueva, entonces 100 va a ser siempre mayor que un número entre 0 y 99. En cambio, si la probabilidad es 0, esto siempre será falso. Por aquí no hay ningún valor que sea menor que 0. Bien, lo vamos a guardar y a comprobar que sigue funcionando de forma correcta. Ahora la moneda, si ponemos probabilidad nueva moneda al 100% y cantidad máxima de monedas, por ejemplo, 10, ahora al ejecutarlo, siempre que cojamos una moneda generará otra nueva hasta que habrá un máximo de 10. Y hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y al final pues deben haber ya 10. Como podéis comprobar, pues ahora siempre, en todo momento, hay 10 monedas. Si pusiéramos la probabilidad a 0, da igual las monedas que recojamos, que nunca va a salir otra moneda nueva.
Incluso también podríamos indicarle la distancia máxima a la cual puede reaparecer esa moneda. Aquí podríamos poner public float distancia máxima moneda, si quisiéramos que las monedas salgan más lejos. Esto podría plantear un juego distinto en el cual los cubos se muevan mucho más rápido y sean más difíciles de coger las monedas. Entonces podríamos hacer el tablero más grande y que las monedas pues, puedan aparecer en un área más grande. Entonces simplemente sería sustituir distancia máxima moneda, pues lo copiaríamos y lo pegaríamos aquí con un valor negativo y aquí lo mismo. Si quisiéramos que fuera un cuadrado exacto, pues podríamos poner aquí incluso el -1. Entonces si de nuevo lo ejecutamos, ahora al utilizar distancia máxima moneda, si por ejemplo en vez de 10 le pongo 30, al recoger una moneda, como podéis comprobar ahora puede aparecer bastante más lejos. En cambio si le pongo 100, pues puede ser que la moneda ni la vea. De hecho se ha salido fuera del tablero. Y bien, pasemos ya a la última parte, en la cual nos pide configurar un marcador para cada jugador y dicho marcador mostrará la cantidad de puntos obtenidos por cada uno de los jugadores. Además, se nos pide que creemos distintos tipos de monedas, de oro, de plata y de bronce. Cada una de ellas dará una puntuación distinta. La de oro 5 puntos, la de plata 3 y la de bronce 1 punto. Y además, si un jugador recoge una moneda de oro que da más puntos, su velocidad se debe reducir durante 5 segundos. Y además se debe buscar un modo de que el juego termine, ya sea por tiempo o por cantidad de puntos. Entonces, lo mismo que he dicho antes, pausad el vídeo e intentad realizar también esta parte por vuestra cuenta. Y una vez ya lo hayáis intentado o tengáis una versión, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto yo. Y bien, volvamos de nuevo a Unity. Y ahora lo que haremos es crear un nuevo componente de la UI, Legacy Text. Le vamos a poner de nombre, por ejemplo, jugador 1. Y ese texto, al que pondremos aquí también jugador 1, lo vamos a poner en la esquina superior izquierda. Entonces lo vamos a alinear a la izquierda y al centro le pondremos un font size de 20 y luego lo vamos a alinear arriba a la izquierda. Lo subiremos hacia arriba para que quede más o menos en la esquina superior izquierda. Y luego duplicaremos ese texto y le llamaremos jugador 2. Pondremos aquí de nombre jugador 2 y en este caso lo ponemos en la esquina superior derecha. Entonces lo moveremos sobre el eje X a la derecha, teniendo en cuenta que en este caso lo vamos a alinear a la derecha. Y además pues vamos a aumentarle un poco el ancho a 200, tanto a jugador 1 como a jugador 2. Además a la cámara le vamos a poner un color de fondo, solid color, lo pondremos así un poco más oscuro y las letras las vamos a poner en color blanco, por ejemplo. Tanto el jugador 1 como el jugador 2. Y ahora lo que haremos es asociar a cada cubo uno de estos marcadores para que cuando coja la moneda se actualice su marcador y podamos reutilizar el mismo script para ambos cubos. Entonces, por ejemplo, empezaremos con el cubo rojo y vamos a crear un nuevo script que se llame, por ejemplo, puntuación cubo. Haremos clic en Create and Add y aquí, pues primero que nada, crearemos un public text llamado texto puntuación. Importaremos unityengine.ui para que me deje utilizar el componente text. Cuando inicia la partida, por ejemplo, vamos a poner texto.puntuación.text es igual a gameObject.name, de modo que me indicará el nombre que tiene ese cubo en la jerarquía de objetos de la escena. Pero además aquí también vamos a poner un public int puntos, que sean los puntos que tendrá de inicio. En principio lo vamos a poner a 0 y aquí vamos a incluirlo todo en una string. Pondremos las llaves para que en primer lugar me ponga el nombre, luego 2 puntos y luego el valor de la variable puntos. Y luego además vamos a crear un método que sea público, de tipo void, y que se llame aumentar puntuación. Este método recibirá un entero, ya que más tarde vamos a programar distintos tipos de monedas y según el tipo, pues aquí le pasaremos un entero con los puntos que deberá incrementar según el tipo de moneda. Aquí simplemente pues haremos puntos más igual n, sumándole la cantidad de puntos que hemos recibido como parámetro y luego ya la misma instrucción que tenemos arriba. Actualizamos la puntuación. Aquí incluso si no quisiéramos tenerlo repetido el código, podríamos poner esto y ya está. O incluso un private void actualizar puntuación, que tenga esta instrucción y lo invocamos tanto en el start como en aumentar puntuación. Entonces lo siguiente sería programar la moneda para que siempre y cuando algún cubo de los dos la coja, invoque al método aumentar puntuación. Entonces esto lo podríamos hacer de forma sencilla,
cambiando ahora este debug.log por un cubo1.getComponent, indicando el script que acabamos de crear, puntuación cubo. Entonces a través de puntuación cubo puedo invocar a aumentar puntuación, pasándole en este caso un 1, ya que de momento solo tenemos un tipo de moneda. Y bajaríamos exactamente lo mismo, pero con cubo 2, ya que en este caso el cubo que ha cogido la moneda es el cubo 2, ya que es el que está a menos distancia que la distancia para recoger. Entonces vamos a hacer una primera prueba para comprobar que se actualizan las puntuaciones. Pero antes, al cubo rojo le debemos asociar el text de arriba a la izquierda. Para ello vamos al canvas y al cubo rojo le arrastramos el texto de jugador 1. Mientras que al cubo verde primero le debemos añadir el componente puntuación cubo y luego ya añadirle el texto de arriba a la derecha, que es el text jugador 2. Vamos a configurar la moneda para que la distancia máxima no sea tan lejana, por ejemplo 10, que haya un 100% de crear una nueva moneda y la cantidad máxima de moneda sea 10. Entonces con ello podremos comprobar rápidamente cómo se actualizan los marcadores de ambos cubos. El cubo verde está cogiendo monedas, pues como podéis ver, pues a medida que vamos cogiendo las monedas, el marcador se va actualizando. Entonces nos faltaría la última parte en la cual las monedas pueden ser de tres tipos, de oro, de plata o de bronce. Y en el momento que se coja una moneda de oro, que la velocidad de ese cubo se ralentice durante 5 segundos. Entonces para ello iremos a la clase moneda y vamos a crear pues un enum, public enum, llamado pues tipo moneda, la cual tendrá tres posibles valores, oro, plata y bronce. Entonces ahora lo que haremos es en el start, pues en principio, generar una moneda de cualquiera de esos tres tipos. Entonces vamos a poner el start y aquí deberemos obtener un tipo aleatorio de moneda. Entonces antes pues deberíamos tener un private, por ejemplo, tipo moneda, que es el enum que acabamos de crear y que le llamaremos también tipo moneda con la primera T en minúscula. Entonces para ello lo primero que haremos es crear un array con los distintos tipos de valores que puede tener ese tipo enumerado. Para ello lo podemos hacer de la siguiente forma, a través de enum.getValues, indicarle type of y entre paréntesis el tipo enumerado, tipo moneda. Con esto tenemos un array con los distintos valores que tiene el tipo enumerado tipo moneda. Entonces a partir de ahí ya podemos a el GameObject actual asignarle un tipo de moneda. Para ello tipo moneda es igual a valores.getValue y entre paréntesis le debemos poner un aleatorio dentro de ese array. Esto lo podemos hacer a través de newRandom.next y pasándole como parámetro la longitud de ese array. Entonces podríamos poner valores.length. Aquí me da un error indicando que es una referencia ambigua porque estoy utilizando dos randoms distintos. Entonces le debo indicar sobre qué librería quiero utilizar este random. Este random pertenece a la librería system. Por ello pondremos system.random. Y ahora me indica un error, ya que getValues me devuelve un objeto. Entonces debo hacer un casting. Pondremos aquí tipo moneda. Ahora sí, de inicio me generará un tipo de moneda aleatorio en base a esos tres posibles valores. Entonces lo siguiente sería, en base al tipo de moneda, pues darle un color distinto. Esto podríamos hacerlo a través de un método. Aquí ahora este random me está dando un error porque tiene un conflicto con el random de la clase system. Al estar utilizando también la clase system para array y para enum, si le quito de aquí el system, el problema es que se debe indicar desde aquí. Entonces puedo hacer a través de system array y system enum, así no tengo que importar directamente system. De lo contrario debería haber añadido en cada random el Unity Engine, indicando que estoy utilizando el random de la clase Unity Engine. De ambas formas lo podría haber hecho. Entonces, como digo, lo siguiente sería aplicar un color a la moneda. Para ello, pues private void actualizar color moneda. Entonces aquí podríamos utilizar un switch expresivo, por ejemplo, haciendo color moneda será igual a tipo moneda, que es el tipo enumerado, switch, y aquí abrir unas llaves con los posibles valores que tiene esa moneda. Siempre y cuando tipo moneda sea de oro, pues devolveremos un color.yellow. Si tipo moneda es plata, devolveremos color gray. Y si tipo moneda es bronce, pues le pondremos un color marrón. Lo que sucede es que no tenemos una constante que me indique el color marrón. Pero bueno, podríamos hacer un new color
por ejemplo, con los valores 134, 76, 36. Al final estamos indicando la cantidad de rojo, de verde y de azul que tendrá ese color. Y finalmente vamos a indicar un tipo por defecto que lo pondríamos a color black. Aunque realmente aquí nunca va a entrar en el color black, el switch me da una advertencia si no lo pongo, porque se podría dar el caso de que color moneda no tuviera valor. Y bien, incluso el método lo voy a cambiar y voy a indicarle actualizar tipo moneda. Y voy a incluir tanto el color como lo que he puesto aquí arriba, ya que luego lo voy a utilizar cuando alguien coja la moneda. Entonces lo voy a cortar, lo que tengo en el start, y lo voy a incluir aquí dentro. Entonces voy a invocar actualizar tipo moneda tanto en el start como cuando alguno de los jugadores coja una moneda. Entonces la moveremos y además actualizaremos tipo moneda. Y ahora nos faltaría que este método de aumentar puntuación no aumente la puntuación en 1, sino que la aumente según el tipo de moneda. Para ello podríamos tener también pues aquí un private puntos moneda y que sea de tipo entero. Entonces cuando actualicemos el tipo de moneda, además, pues también actualizaremos los puntos. Entonces puntos moneda será igual a tipo moneda switch. Copiaremos todo esto porque es muy similar. Entonces cuando sea de tipo oro, en puntos moneda almacenamos un 5. Cuando sea de tipo plata, almacenamos un 3. Cuando sea de tipo bronce, 1. Y cuando no tenga tipo, pues 0. Entonces siempre y cuando actualicemos el tipo de moneda, se actualizará su color y se actualizará la puntuación de la moneda. Entonces cuando invoquemos a aumentar puntuación, no le pasaremos un 1, le pasaremos puntos moneda, tanto cuando sea el cubo 1 como cuando sea el cubo 2. Y bien, con esto ya lo tendríamos, pero revisando el código, aquí al final, una vez obtenemos el color, no se lo aplicamos a la moneda. Nos faltaría hacer un getComponent del componente renderer, acceder al material, acceder al color, finalmente ya establecer color moneda. Entonces primero obtenemos el color según el tipo y luego ya lo aplicamos sobre el material. Ahora sí, con ello lo tendríamos todo, lo guardaremos y volveremos a Unity para comprobar que funciona. Lo ejecutaremos. Ahora las monedas de oro, si la cojo, pues la puntuación del cubo verde es 5. Si la cojo ahora de nuevo con el cubo verde, y aparte ahora aquí me ha aparecido una moneda en blanco, esto es porque el color de esta moneda no está generando de forma correcta. Si la cojo, puedo comprobar que realmente se trata de la moneda de bronce. Y es que aquí yo había copiado el color directamente de la web teniendo en cuenta que era un valor de 8 bits de 0 a 255. Entonces aquí lo deberíamos cambiar y poner un color pues RGBA con valores entre 0 y 1. Por ejemplo, pondremos 0,6 en el rojo, 0,3 en el verde y 0,1 en el azul. Además le podríamos añadir un canal alfa si quisiéramos que tuviera transparencia. Mientras que si no quisiéramos transparencia, pues directamente lo podríamos dejar así. Entonces ahora sí, si lo guardamos y volvemos a Unity, al ejecutarlo, ahora la primera moneda que me aparece es de plata, por lo tanto cuando la coja 3 puntos. Ahora 5 puntos, ya son 8. Como podéis comprobar, ahora la moneda de bronce sí que se genera de forma correcta, la podemos coger y da un punto. Entonces, como podéis comprobar, funciona perfectamente en base a las características del script moneda. Y para terminar nos faltaría la modificación que se encarga de disminuir la velocidad del cubo siempre y cuando coja una moneda de oro. Entonces para ello podríamos ir a cada uno de los cubos, ya que cada uno de ellos tiene su propio script mover con flechas personalizado. Entonces dentro del script mover con flechas personalizados donde tenemos la velocidad. Entonces podríamos ir a este script y crearnos aquí una corrutina que disminuya la velocidad durante 5 segundos. Hay en numerator, por ejemplo, de nombre ralentizar. Primero nos guardaremos la velocidad original, float velocidad original, igual a velocidad. Una vez nos hemos almacenado la velocidad original, pues ya podemos indicarle velocidad es igual a 2. Entonces la velocidad pasará de 10 a 2. Aquí le había puesto 5, pero en el ejercicio pone que la velocidad de inicio sea 10. Pero voy a hacer un cambio adicional, y es que no lo voy a poner a 2. Lo que haré es que siempre que coja una moneda de oro, la velocidad pasará a ser la mitad durante los siguientes 5 segundos. Pero si por ejemplo es capaz de coger 2 monedas de oro, cuando está yendo a la mitad de velocidad, en ese caso deberá ir a la mitad otra vez. Entonces el ralentizar realmente lo que hará es velocidad partido igual 2, para dividir la velocidad por 2. Entonces debemos tener en cuenta que si hacemos esto, luego cuando volvamos a la velocidad original, que será esta instrucción, puede que se haya cogido más de una moneda de oro en ese intervalo, la velocidad nunca llega a ser la original.
Entonces por ello vamos a crear una constante aquí arriba, llamada por ejemplo private const int velocidad por defecto. Y le vamos a indicar que es 10. Entonces lo que haremos aquí al final, siempre cuando termine la corrutina, es poner la velocidad por defecto. Con esto nos aseguramos que si se ha llamado 2 veces a la corrutina mientras una de ellas todavía se está ejecutando, no tengamos ese problema. Entonces aquí lo siguiente sería hacer un yield return new wait for seconds 5. De este modo no me hace falta ni siquiera este float. Siempre que llamemos a ralentizar, la velocidad se reducirá a la mitad y luego se esperarán 5 segundos. Lo que sucede es que si está yendo a la mitad de velocidad y coge otra moneda de oro, se volverá a ralentizar e irá a una cuarta parte de la velocidad original. Y se esperará 5 segundos a la cuarta parte de la velocidad original. Y luego ya volverá a la velocidad por defecto. Entonces, ¿cuándo deberemos ralentizar? Pues siempre y cuando coja una moneda de oro. Entonces, en moneda, cuando el cubo 1 coja una moneda, deberemos comprobar si es de oro. Entonces, por ejemplo, haremos if tipo moneda es igual a tipo moneda.oro, entonces cubo1.getComponent, mover con flechas personalizable, ya que es el script que tiene la velocidad. Aquí he puesto un float y realmente es un entero, quitamos la f. Entonces deberemos llamar a este script. En moneda llamaremos al script mover con flechas personalizable. Y desde ahí podremos invocar al método ralentizar. Si no lo veo, seguramente sea porque lo he puesto privado, deberemos ponerlo público. Ahora sí, ya me dejará pues, invocar el método ralentizar. Esto siempre y cuando sea el cubo 1, y aquí abajo haremos lo mismo, pero con el cubo 2. Si es el cubo 2 el que recoge la moneda, ralentizaremos al cubo 2. Sin embargo, ahora que me estoy fijando, este ralentizar es una corrutina. Entonces no lo debemos invocar de esta forma. Entonces para ello iremos a mover con flechas personalizables y crearemos un método que se llame ralentizar y que realmente se encargue de iniciar la corrutina a través de ralentizar. Entonces en este caso será de tipo void y la corrutina la podemos mantener como private. Y aquí podríamos o cambiar el nombre a la corrutina o al método. Por ejemplo, aquí podríamos poner ralentizar cubo y de este modo pues deberíamos cambiar también el método en la clase moneda. Ralentizar cubo y ralentizar cubo. Entonces lo guardaremos todo, iremos a Unity y lo ejecutaremos para comprobar que funciona correctamente. Ahora si por ejemplo el cubo verde coge la moneda de oro, deberá ir más lento. Fijaros que su velocidad ha disminuido. Y si por ejemplo es capaz de coger 2 monedas de oro en menos de 5 segundos, al final la velocidad se reducirá bastante. Fijaros. Ahora ya prácticamente no lo puedo mover y ahora ya va muy despacio. En el momento que pasan los 5 segundos ya se vuelve a mover a la velocidad original. Aquí incluso se podría personalizar esa duración indicando en el script mover con flechas. Podríamos poner aquí también pues un public float duración ralentización, que en principio es 5, pero lo podríamos cambiar. Entonces cambiaríamos ese valor por el 5 que tenemos en el wait for seconds. Y aquí revisando el código me he dado cuenta que la corrutina no funciona de forma correcta. Entonces para solucionarlo lo que podemos hacer es, si hay una corrutina en ejecución, detenerla e iniciar una nueva corrutina. Entonces para ello aquí arriba nos podemos crear una variable privada de tipo corrutina llamada corrutina actual, que en principio estará null. No obstante, aquí lo que haremos antes de iniciar la corrutina es comprobar si ya hay alguna corrutina. Entonces podríamos hacer un if corrutina actual es distinto de null, entonces detenemos la corrutina. Stop corroutine pasándole la corrutina actual. Entonces si al invocar a ralentizar cubo hubiera alguna corrutina ya, esa corrutina la detendremos y luego ya a corrutina actual asignaremos la nueva corrutina que iniciaremos. Si no hiciéramos esto y se invocara a la corrutina cuando todavía hay una corrutina en marcha, lo que sucedería es que cuando termine la primera corrutina ya establecería la velocidad a la velocidad por defecto. Entonces, si por ejemplo tuviéramos un caso distinto en el que la duración de ralentización fueran 10 segundos y por ejemplo cogemos una moneda de oro y transcurren 8 segundos con la velocidad a la mitad y cogemos otra de oro, lo que sucederá es que se reducirá a 1/4 la velocidad, pero durante únicamente 2 segundos. Ya que cuando terminen esos 2 segundos habrá terminado la primera corrutina y establecerá la velocidad a la velocidad por defecto. Entonces al hacerlo de este modo conseguimos que siempre que coja una moneda de oro,
la velocidad disminuye a la mitad y aparte se tenga que esperar esa duración completa a esa velocidad reducida. Y ya en último lugar faltaría programar el juego para que termine. Y para ello pues podríamos, por ejemplo, parar la generación de monedas. Entonces en la clase moneda podríamos tener también pues, una variable de clase de tipo boolean llamada por ejemplo juego finalizado. Y en principio estará false y si por ejemplo estuviera true, pues que en el update ya directamente destruya la moneda y todo termine. Entonces if juego finalizado destroy.gameObject. Entonces con ello se destruirán todas las monedas y los cubos podrán continuar moviéndose pero ya no podrán coger ninguna moneda más. Entonces simplemente sería comprobar si alguno de los dos jugadores llega a cierta puntuación. Entonces a partir de ahí podríamos poner esto a true, pues dependiendo de cómo queremos que finalice el juego. Si después de generar una cierta cantidad de monedas, después de una determinada cantidad de tiempo, o incluso si por ejemplo el jugador llega a una determinada puntuación. Entonces en ese caso en concreto podríamos incluir aquí pues una puntuación máxima, public int puntuación máxima. Y vamos a poner en principio 100 puntos. En el momento que alguien llega a 100 puntos o más, el juego terminaría. Y aquí en este caso, tanto la puntuación máxima como juego finalizado, ambas deberían ser estáticas y públicas para poder ser accesibles desde los distintos cubos. Entonces, public static, int puntuación máxima y public static bool, juego finalizado, en principio está false. Y bien, entonces, una vez tenemos estas dos variables estáticas, desde puntuación cubo, después de aumentar la puntuación, pues podríamos comprobar si realmente hemos llegado a ese límite de puntuación a través de if puntos es mayor o igual que moneda punto puntuación máxima, es decir, si hemos igualado o superado esa puntuación máxima, pues entonces moneda juego finalizado igual a true. Aquí esto no me gusta hacerlo así, pues entonces las voy a poner como privadas, private static int y private static bool. Las voy a poner aquí arriba de todo con la otra variable estática y lo que haré será crear un método aquí abajo, por ejemplo, public void comprobar puntuación máxima. Este método recibirá un entero con la cantidad de puntos y lo que hará es comprobar si la cantidad de puntos que hemos recibido como parámetro es mayor o igual a puntuación máxima. Si esa puntuación que recibimos ha llegado ya al máximo, lo ha superado, pues entonces juego finalizado igual a true. El juego termina. Esto lo que hará es, en el siguiente frame, destruir todas las monedas, ya que dentro del update tenemos esa condición juego finalizado, la cual se encarga de destruir el GameObject actual. Aquí la J sería minúscula. Aquí de nuevo me da ese error de referencia ambigua, porque tenemos el random de la clase Unity Engine y el random de la clase System. Entonces, por algún motivo me ha añadido de nuevo el Using System, lo vamos a quitar. Y para finalizar, pues faltaría invocar a este método siempre y cuando se actualice la puntuación de alguno de los jugadores. Entonces iremos a puntuación cubo y después de aumentar la puntuación deberemos hacer esa comprobación. Sin embargo, para ello este método debería ser estático y así es un método de clase. Lo podemos hacer perfectamente ya que tanto puntuación máxima como juego finalizado ambos son estáticos. Entonces volveremos a puntuación cubo y ahora sí que podríamos invocarlo a través del nombre de la clase moneda.comprobar puntuación máxima, pasándole puntos, que será la puntuación después de haber sido actualizada. Entonces, si tiene 100 puntos o más, este método hará que la partida finalice. Volveremos a monedas y para que termine antes, pues vamos a ponerle, por ejemplo, una puntuación máxima de 30 puntos. Entonces, para finalizar, pues vamos a volver a Unity para comprobar que funciona. Para ello lo ejecutaremos. Si el cubo verde empieza a coger las monedas, en el momento que llegue a 30, fijaos que ahora cuando coja la amarilla deberán desaparecer todas las monedas. Como el cubo verde tiene ya más de 30 puntos, pues el juego finaliza. Y nada, aquí se podrían hacer muchas modificaciones adicionales y se podría separar, pues por ejemplo, la puntuación máxima y otro tipo de variables en otro script. Pero bueno, como no quiero alargar ya más el vídeo, lo vamos a dejar aquí y yo por mi cuenta ya mejoraré un poco este minijuego y dejaré actualizada esa nueva versión en el repositorio de GitHub. Así podréis tener la versión con la cual acabó el vídeo y la otra versión que tendrá el código un poco más refactorizado. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.